A lo largo de los siglos, la humanidad ha buscado comprender las criaturas bíblicas mencionadas en las escrituras sagradas, esas entidades que desafían todo entendimiento lógico y científico. Seres que, según algunos, habitaron en la Tierra antes del diluvio, y cuyas huellas siguen presentes en las profundidades de los mitos antiguos. Sin embargo, más allá de las interpretaciones humanas, estas criaturas están relacionadas con un misterio mucho mayor, la soberanía de Dios sobre toda la creación, visible e invisible. Un tema recurrente en la Biblia es la creación de seres cuyo poder y naturaleza exceden nuestra comprensión. Estos seres, aunque mencionados de manera escasa en las Escrituras, nos muestran un aspecto divino mucho más profundo y complejo. Desde los Nefilim, los gigantes que nacieron de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, hasta las criaturas apocalípticas que se describen en el libro de Apocalipsis, estos seres representan algo más que simples entidades mitológicas. Son testigos de la intervención divina, de la lucha espiritual que ocurre en un plano invisible, y de las fuerzas cósmicas que no pertenecen al mundo natural tal como lo entendemos. Los Nefilim, aquellos gigantes que caminaron en la tierra en los días de Noé, son quizás los más enigmáticos de todos. La Biblia no los describe en detalle, pero las referencias a ellos en Génesis 6, 4 y en el libro apócrifo de Enoc nos dan una visión de su naturaleza. Los Nefilim eran seres híbridos, nacidos de la desobediencia de los ángeles caídos que transgredieron la voluntad de Dios al tomar esposas humanas. Esta unión prohibida resultó en una descendencia que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra, sino que se convirtió en una raza de gigantes de gran fuerza y poder, conocidos por su arrogancia y corrupción. Aunque la ciencia moderna intenta explicar los fenómenos naturales, los Nefilim siguen siendo un misterio insondable. La evidencia física de su existencia es inexistente en los registros arqueológicos, pero su legado perdura en las antiguas tradiciones de diversas culturas, desde los titanes griegos hasta los Anunnaks sumerios. Las leyendas de gigantes que dominaban el mundo antiguo son testimonio de una realidad espiritual que va más allá de lo físico. En la Biblia, los Nefilim representan el punto culminante de la intervención maligna en el plan divino para la humanidad, una fuerza que trató de destruir la línea de sangre que llevaría al Mesías. En el mismo capítulo de Génesis, se menciona que la maldad de los hombres se multiplicó en la tierra, y que la corrupción no solo era moral, sino también biológica y espiritual. Los Nefilim fueron una manifestación de esa corrupción profunda. Los estudiosos a menudo se preguntan si el diluvio que destruyó la humanidad fue una respuesta directa a la existencia de estos seres, cuyas acciones corrompieron la creación misma. La Biblia nos dice que la creación de Dios fue alterada por su presencia, algo que la ciencia no puede explicar. Los Nefilim no solo fueron una amenaza física, sino que representaron una corrupción de lo divino, un desafío a la pureza y al orden establecido por Dios. La presencia de estos seres híbridos y su influencia en la humanidad nos lleva a una reflexión profunda sobre el plan de Dios para la creación. Si consideramos que la Biblia habla de un mundo lleno de maldad, donde la intervención divina fue necesaria para restaurar el orden, los Nefilim actúan como una metáfora de las fuerzas que buscan subvertir el propósito divino. En ese sentido, los Nefilim son solo una parte de una narrativa más grande, en la que el bien y el mal se enfrentan en una lucha espiritual constante. Además de los Nefilim, hay otras criaturas mencionadas en la Biblia que desafían nuestra comprensión. El Leviatán, por ejemplo, es una criatura que aparece en los libros de Job, Salmos e Isaías. Aunque algunos estudiosos han sugerido que el Leviatán podría haber sido un animal prehistórico, como un dinosaurio marino, su descripción en las Escrituras lo presenta como un ser casi místico, cuyas características desafían la biología. En Job 41, se describe al Leviatán como una criatura de fuerza colosal, cuya presencia infunde terror. La Biblia dice que no hay hombre que pueda enfrentarse a él, ya que su poder es incontrolable. Esta criatura es, en muchos sentidos, un símbolo del caos primordial que Dios tuvo que dominar para establecer el orden en la creación. Sin embargo, la interpretación del Leviatán va más allá de una simple criatura marina. En el contexto teológico, el Leviatán también representa las fuerzas del mal y el caos que se oponen a la soberanía divina. En Isaías 27, 1, se menciona que el Señor castigará al Leviatán en el futuro, lo que sugiere que esta criatura no es solo un remanente del pasado, sino una figura que también juega un papel en el juicio final. La presencia del Leviatán en las Escrituras es, por tanto, un recordatorio de que el mal no solo está presente en el mundo, sino que tiene un propósito en el plan de Dios, un propósito que, al final, será destruido por la mano divina. El Leviatán no está solo en su simbolismo. En el libro de Apocalipsis, se nos presenta otra criatura que desafía nuestra comprensión, los seres vivientes que rodean el trono de Dios. Estas criaturas, descritas en Apocalipsis 4, tienen una apariencia extraña y única. Cada una tiene 6 alas, cubiertas de ojos, y están continuamente alabando a Dios diciendo, «Santo,
Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Estas criaturas representan la perfección divina y la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Aunque su forma es desconcertante, su misión es clara: proclamar la gloria de Dios en su totalidad. La presencia de estas criaturas nos recuerda que el reino de Dios no es accesible a la mente humana. No podemos comprender completamente la magnificencia de su poder y su soberanía, pero estas criaturas nos ofrecen un vistazo a la grandeza de la creación divina. No están aquí para entretener nuestra curiosidad, sino para testificar la santidad de Dios, una santidad que está más allá de toda comprensión humana. Estas criaturas bíblicas no solo desafían la ciencia y la lógica, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su plan para la creación. Nos muestran que el universo es mucho más vasto y complejo de lo que podemos entender, y que las fuerzas espirituales que operan en el mundo son tan reales y poderosas como las leyes naturales que conocemos. Al mirar estas criaturas, no solo vemos el misterio de la creación, sino también la soberanía de un Dios que gobierna sobre todo, incluso sobre las fuerzas que parecen fuera de nuestro alcance. Y, al final, este misterio no es solo para ser comprendido, sino para ser venerado y adorado, porque la gloria de Dios no está destinada a ser dominada por la mente humana, sino a ser reverenciada por el corazón humano que reconoce su inmensidad. Cuando exploramos las criaturas bíblicas y sus descripciones, no solo estamos sumidos en un campo de mitos o relatos arcanos. Al contrario, estamos frente a una realidad espiritual que atraviesa las fronteras de lo físico, presentándonos algo que desafía la razón humana y que nos invita a mirar más allá de la materia y la lógica. En las Escrituras, hay seres y fuerzas cuya existencia no tiene una explicación sencilla, pero cuya presencia nos habla de la grandeza del Creador, que sobrepasa cualquier intento humano de categorizarlas. Dentro de las criaturas más sorprendentes en la Biblia, se encuentran aquellas que, de alguna manera, sirven como testigos del juicio y la gloria divinos, pero también del caos y el mal que deben ser finalmente derrotados. En este sentido, seres como los querubines y serafines juegan un papel fundamental, representando la cercanía de Dios a su creación, pero también su total separación del mal. A través de las visiones de los profetas, como Ezequiel e Isaías, vemos que estas criaturas no solo tienen una apariencia física desconcertante, sino que su existencia está profundamente conectada con la adoración y la santidad que emanan del trono de Dios. Por ejemplo, en la visión de Ezequiel, los querubines son descritos de manera asombrosa, con múltiples caras, alas llenas de ojos, y un brillo que refleja la gloria misma de Dios. Estos seres no son simplemente mensajeros, son guardianes de lo sagrado, representantes de la majestad divina. Su función no es solo servir a Dios, sino testificar su presencia, sosteniendo la gloria del Creador con sus alas extendidas. No es de extrañar que la descripción de los querubines se haya mantenido como un misterio durante siglos, ya que no podemos comprender completamente su forma ni el alcance de su propósito divino. Sin embargo, estas criaturas no solo nos hablan de la santidad y poder de Dios, sino también de una dimensión espiritual profunda en la que el bien y el mal se enfrentan en una batalla eterna. Los serafines, que aparecen en la visión de Isaías, son una representación de este conflicto espiritual. Isaías describe a los serafines rodeando el trono de Dios, proclamando su santidad con la repetición de la palabra «santo». Este es un acto de adoración constante, que refleja la pureza y la gloria de Dios. Los serafines, envueltos en fuego, no solo representan la pureza divina, sino también el juicio de Dios, cuya presencia purifica y consume todo lo que no es santo. Lo que es particularmente impactante en la visión de Isaías es la reacción del profeta. Cuando se enfrenta a la presencia de estos seres, Isaías se siente abrumado por la conciencia de su propia impureza. Reconoce su pecado y el de su pueblo, y por ello, uno de los serafines toma una brasa del altar y toca sus labios para purificarlo. Este acto no es solo un símbolo de limpieza, sino una manifestación tangible de la misericordia y la gracia de Dios. La purificación no destruye al arrepentido, sino que lo renueva, transformando su pecado en adoración. Este concepto es clave, porque nos muestra que la presencia de estas criaturas no solo sirve para reflejar la gloria de Dios, sino también para permitir que los humanos sean transformados en su presencia, al reconocer su santidad y aceptar su purificación. De este modo, los serafines no son solo criaturas que adoran y alaban a Dios sin cesar, también son partícipes del proceso de santificación. Nos recuerdan que la adoración de Dios no es solo un acto externo, sino que debe ser una transformación interna que nos permite acercarnos a Él en pureza y reverencia. Al igual que los querubines, los serafines representan una dimensión trascendental de la creación, un reino que está más allá de la comprensión humana. Estos seres no tienen una forma física comprensible para nosotros, pero su propósito y función están claramente alineados con la glorificación de Dios.
Sin embargo, la Biblia también nos ofrece vislumbres de criaturas que no solo sirven como símbolos de la gloria divina, sino también como manifestaciones del mal, en particular a través de figuras como Azazel y el Leviatán. Azazel, mencionado en el libro de Levítico, es una figura oscura asociada con el pecado y la transgresión. En el ritual del Yom Kippur, uno de los cabritos es enviado al desierto para Azazel, simbolizando la expulsión del pecado del pueblo de Israel. Aunque el significado exacto de Azazel sigue siendo objeto de debate, muchos estudiosos coinciden en que esta figura representa una entidad espiritual vinculada al mal, un ser que lleva el pecado lejos del pueblo de Dios. Algunos textos apócrifos, como el libro de Enoc, amplían esta idea, presentando a Azazel como uno de los ángeles caídos que corrompió a la humanidad al enseñarles artes prohibidas. Azazel es una figura que representa la corrupción espiritual, un ser que ha sido apartado de la presencia de Dios, destinado a habitar en el desierto, un lugar de abandono y desolación. Esta conexión con el desierto como un espacio de exilio espiritual es significativa. El desierto, en la Biblia, es un lugar donde el pueblo de Dios se enfrenta a la prueba y la tentación. Es en el desierto donde Jesús fue tentado por Satanás, y es en este mismo contexto que Azazel es enviado a cargar con los pecados del pueblo. Este acto de expulsar el pecado al desierto refleja el juicio divino y la separación del mal, que solo puede ser tratado fuera de la comunidad del pueblo de Dios. La relación de Azazel con el mal y la rebelión también se conecta con el Leviatán, una criatura mencionada en los libros de Job, Isaías y Salmos. El Leviatán es descrito como una criatura marina colosal, cuyo poder y presencia desafían cualquier intento de control humano. Algunos estudiosos han intentado identificar al Leviatán con animales reales, como el cocodrilo o el monstruo marino, pero la descripción bíblica de esta criatura va más allá de cualquier animal conocido. En Job, se dice que el Leviatán es tan temible que ningún hombre puede enfrentarse a él. Esta criatura simboliza el caos primordial que Dios tuvo que dominar para establecer el orden en la creación. El Leviatán, al igual que Azazel, representa las fuerzas del mal que se oponen a la soberanía de Dios. En el contexto de Isaías 27:1, el Leviatán es castigado por Dios en el futuro, lo que indica que esta criatura no solo tiene un papel en el pasado, sino que también estará presente en los eventos escatológicos. Al igual que Azazel, el Leviatán es una manifestación del mal que, finalmente, será derrotada por la mano de Dios. Estas criaturas, aunque misteriosas y desconcertantes, son testigos de la lucha cósmica entre el bien y el mal, y de la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas del caos. Finalmente, debemos recordar que la Biblia no nos presenta a estas criaturas solo como seres con características físicas impresionantes. En su esencia, nos muestran una realidad espiritual que está más allá de nuestra comprensión. Los Nefilim, el Leviatán, Azazel, los querubines y los serafines, todos ellos representan diferentes aspectos de la creación divina, que trascienden nuestra capacidad de entender. A través de ellos, la Biblia nos revela un misterio más grande, la soberanía de Dios, que gobierna sobre todo lo visible e invisible, y su plan eterno de redención para la humanidad. Así, al mirar a estas criaturas, no solo nos enfrentamos a un desafío intelectual, sino a una invitación espiritual. Nos llaman a reconocer que el mal tiene una presencia real, pero también nos aseguran que, al final, Dios prevalecerá sobre todo. Nos recuerdan que, aunque no podamos comprender todo lo que sucede en el universo, hay un propósito divino en la creación y en la historia, un propósito que es guiado por el amor y la justicia de Dios. Este amor no solo abarca a las criaturas celestiales, sino también a la humanidad, invitándonos a reconciliarnos con Él y a ser parte de su plan eterno de redención.